Ya, de vuelta en este día miércoles, como es habitual, recibimos acá en Radio Rosario, la 92.7, a Jorge Berríos, nutricionista, quien hoy, por supuesto, nos trae un interesante tema. Le damos los micrófonos para que salude a la sintonía y le damos la bienvenida una vez más. Jorge, ¿cómo estás? Bien, y usted, Mario, un saludo a todas las personas que nos están escuchando aquí en Instagram, en Facebook. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que la otra semana lo habíamos dejado ya estipulado, que era primero, si los carbohidratos son malos. Esa era como la frase para que la gente llegara a escuchar. Lo importante de esto es que primero, el nombre correcto no es carbohidratos. Entonces hoy día vamos a explicar eso, que el nombre correcto no es carbohidratos, sino que es glúcidos. También vamos a explicar si son buenos o malos, porque eso la gente lo menciona mucho, que son buenos, que no los tienes que comer, que hay dietas que dejan totalmente los carbohidratos, que hay bloqueadores de carbohidratos también. Entonces quiero dejar claro eso porque aparece mucho en internet y generalmente es mucha información errada, porque ya partiendo desde el mismo nombre no estamos utilizando el nombre correcto, porque ahora lo vamos a ver, que es totalmente distinto a lo que nosotros pensamos. Entonces, para que lo entendamos bien, el término glúcidos proviene del griego glisis, que significa dulce. Entonces todo esto viene desde antes y se utiliza en la bioquímica y nutrición para referirse a todos los compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya función es proveer energía. Porque antes se decía que los carbonos, o sea, los hidratos de carbono se llamaban así porque en su estructura podían tener agua, ya podían absorber agua, era una propiedad. Pero después fue cambiando y generalmente utilizamos la palabra carbohidrato, o sea, un término que se utiliza mucho, pero es incompleto. ¿Por qué? Porque primero se hizo en el siglo, ¿cuánto? En el siglo XIX, si mal no recuerdo. Y como les decía, se unía carbono más agua. Y esto no describe totalmente, porque hay muchos carbohidratos que no se ajustan a estas características, sino que tienen otra clase de funciones, tienen otra estructura química. Entonces, ¿qué es lo que quiero que nosotros entendamos? Que es más complicado de lo que parece, pero tampoco es tan difícil, sino que lo que tenemos que saber es que hay varios tipos y una palabra no nos ayuda a englobar todo. Ya, entonces, porque este es el nombre correcto, engloba todo el grupo: azúcares simples como la glucosa, también polisacáridos, que polisacáridos es cuando unimos muchas moléculas de azúcar con una cierta estructura, que podría ser el almidón, podría ser la fibra también que está en la fruta, que eso antes no lo veíamos tanto como un carbohidrato, o sea, como un glúcido. Entonces también por función estructura biológica es mucho más que solo juntar agua con este hidrato o sea, con el carbono, con el oxígeno, ya, para que entendamos que la única propiedad que tienen los carbohidratos, los glúcidos, no es solamente absorber agua, sino que tienen otras funciones metabólicas para señalizar, o sea, señalización celular. También tienen funciones en el ADN. También la fibra tiene otra clase de funciones, y hay otra clase de glúcidos que son muy complejos, que son ciertos edulcorantes que a veces utilizamos, que no los vamos a mencionar para no enredar tanto. Entonces, el nombre carbohidratos genera confusiones y lleva a pensar que solamente son azúcar o solamente son malos, y no vemos que hay muchos tipos de carbohidratos, que yo mencioné la fibra, que está el almidón, y que hay muchos. Y no solamente está relacionado a algo dulce, que eso igual a veces genera cierta confusión también, que solo carbohidrato uno piensa en azúcar, en algo malo. ¿Cuáles serían los tipos de glúcidos? Primero son los monosacáridos, que son azúcares simples, lo que nosotros pensamos: glucosa, fructosa, galactosa. Fructosa generalmente la tienen las frutas, y estos se absorben rápidamente. Nuestro cuerpo está hecho para absorber esto. Todos los mecanismos que tenemos en nuestro cuerpo es para absorber esa clase de nutrientes. Después están los disacáridos, que son lactosa. La lactosa, yo sé que muchos la han escuchado, que está en la leche. Entonces esto es un tipo de azúcar que se absorbe distinto a la sacarosa, que la sacarosa es el azúcar de mesa. Entonces siempre aquí, como les digo, hay diferencias. Aunque todos sean azúcares, se van a absorber de manera distinta, a velocidades diferentes. Entonces por eso no es bueno, como englobarlo todo en el mismo lado. Después están los polisacáridos, que es una unión de muchos disacáridos, monosacáridos.
Y podría ser almidón, que el almidón está en la papa, arroz, pan, avena. También la fibra, que está presente en la fruta, la legumbre, la verdura, hortalizas. Y también hay que diferenciar que hay azúcares que están presentes en las frutas y en los lácteos, pero son diferentes. Es como miel versus manzana. Eso igual a veces lo podemos comparar. Entonces jugo de fruta versus una fruta entera. Van a ser tipos de azúcar, pero siempre, como lo menciono yo, mientras más procesemos algo, más rápido vamos a absorber ese azúcar. Entonces la misma fibra que trae dentro la fruta, que es un tipo de glúcido, más el otro tipo de azúcar que tiene, hace que se absorba más lento. Por eso no es malo comer fruta, y mucha gente deja de comer fruta porque piensa que le va a subir el azúcar, pero sigue comiendo pan y otras cosas sin entender esta parte. Entonces siempre hay que entender esto, que estos mismos glúcidos dentro de los alimentos van a generar diferencias. ¿Y cuál es el primer mito así como clásico que escuchamos siempre? Que es: los carbohidratos engordan. Y lo que engorda generalmente, o sea, lo que hace que nosotros juntemos más grasa en general, es el exceso de calorías en total. Primero, no solamente un grupo de alimentos. Muchas veces sí consumimos mucho este grupo de los carbohidratos, o sea, de los glúcidos, pero eliminar los glúcidos, todo lo que tenga que ver con pan, avena, harina, no va a ser que perdamos grasa inmediatamente. No funciona así el cuerpo. Entonces, como les menciono, los glúcidos aportan energía, aportan fibra, aportan saciedad también. Y si no entendemos eso, quitarlos de una vez solo porque lo vi en un video en YouTube o TikTok o lo que sea, porque alguien dijo que eso le servía, muchas veces no tiene tanto sentido. ¿Cuál otra cosa? Las dietas sin carbohidratos son más efectivas. Hay una dieta que se llama cetogénica, o low carb también, que sería como el término en inglés, que la gente muchas veces utiliza eso para que la gente no entienda de qué están hablando y como para quedar mejor. Entonces pueden servir a corto plazo, o sea, digamos en un periodo de 3 meses pueden dar resultados, pero digamos que a largo plazo todas las dietas se igualan. O sea, la pérdida de peso es muy igual en todas las dietas. Aparte es muy restrictivo a veces quitar todos los glúcidos de la alimentación. Entonces por eso yo no soy tanto de llevar esa clase de dietas donde eliminamos totalmente un tipo de alimento, porque es muy restrictiva y la gente no la puede seguir. Entonces a personas le puede generar fatiga, estar irritable, fatiga muscular también, porque el músculo necesita los glúcidos para poder crecer. Esto es algo que no muchos entienden, que necesitábamos como esta parte de retener agua que tiene esa capacidad los glúcidos, y la perdemos si no tenemos la suficiente cantidad. También disminuye el rendimiento, o sea, es muy distinto estar consumiendo glúcidos a no estar consumiendo. Hay otra cosa igual que aparece harto, que es bloqueadores de carbohidratos, que ya he visto harta gente que habla que hay bloqueadores de carbohidratos para no absorberlo y bajar de peso. Y eso es, o sea, primero, no sé, muestran como el limón. El limón es un bloqueador de carbohidratos, y aparece un tipo y se pone una bandita aquí, revisa el azúcar. Eso es una propiedad que tiene en las cosas ácidas, primero, en hacer que absorbamos más lento lo que nosotros estamos comiendo. Esto ya lo hemos mencionado otras veces, que ¿por qué les digo que coman primero la ensalada y la aliñen con limón? ¿Por qué? Porque todo lo que comamos después lo vamos a absorber más lento. Retarda el vaciamiento gástrico. ¿Qué significa eso? Que lo que sea que comamos nos va a subir más lento el azúcar de lo que normalmente tendría que subir. Entonces toda esta gente que dice que hay bloqueadores de algo, es algo que hace el cuerpo naturalmente. También si comemos más proteínas, al comer más proteínas, el cuerpo utiliza más energía absorbiendo estas proteínas. Tardan más tiempo en procesarse en nuestro estómago. Entonces por eso vamos a absorber más lento lo que sea que comamos después de eso. Y por eso yo, a veces, no sé, una nutricionista parecía que es muy conocida, que le gusta hablar sobre comparar ciertos alimentos, y hablaba sobre un yogur en específico que tenía azúcar. Pero este yogur en específico tenía más azúcar que los otros, pero tenía más proteína. Entonces si tú tienes más proteína y comes azúcar, vas a, digamos, esta absorción nivelarla. Vas a disminuir que
digamos, esta lactosa, esta galactosa que tiene la leche se absorba más rápido. Entonces, a veces no hay que ser como tan específico en estas cosas, sino que comer los alimentos, no dejar de comerlos, y siempre pensar que si algo tiene más proteínas lo vamos a absorber más lento. Si comemos cosas ácidas, igual vamos a absorber más lento los glúcidos. Entonces es como cosas que uno va aprendiendo, pero muchas veces nos quedamos con el titular así y no es tan así. ¿Y cómo elegirlos bien? Siempre hay que preferir alimentos con más fibra. Como digo yo, mientras más fibra tengan, más rápido los absorbemos, más micronutrientes tienen. O sea, micronutrientes me refiero a hierro, fósforo, calcio, sodio, potasio. Todo eso se va perdiendo cuando el grano lo van haciendo más, digamos, menos integral. Ya eso se va perdiendo, como los nutrientes que tiene dentro se van perdiendo. También alimentos, por ejemplo, la avena, arroz integral, legumbres, frutas, verduras, las papas, camote también, que igual no lo comemos tanto. También evitar los alimentos ultraprocesados, porque aquí ya el mismo grano ya ha sido lo han procesado tanto que ya sí prácticamente es más azúcar, como diríamos nosotros, más que la molécula grande así que está unida. Entonces a veces eso es lo que pasa cuando procesan mucho los alimentos y qué cosas le ponen para que estén ahí. Hay otra clase también como jarabe de maíz que le ponen a muchos productos, que eso sí genera hígado graso también, que la otra vez lo estuvimos hablando. Entonces no me quiero desviar de eso, pero digamos, para que nos quede bien claro, mientras más cerca el alimento esté de su estado natural es mejor. Mientras más nosotros lo procesemos, más cosas va a perder. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces la idea es tener un equilibrio en los alimentos, no restringirnos y decir, es que yo no voy a comer glúcidos porque vi a alguien en TikTok o en donde sea que dijo que si dejaba de comer iba a bajar de peso, y al final me ha tocado ver personas que han dejado de comer y han subido de peso o se han mantenido, o sea, no han perdido nada de peso. Entonces no funciona así, no es tan simple como dejar un alimento y que yo voy a bajar de peso automáticamente, porque hay otras cosas, hay otras variables que son mucho más importantes. Entonces muchas veces si uno deja de comer se siente irritado, hay fatiga. Ya, entonces primero los glúcidos no son malos, ya, para que nos quede bien claro. Hay varios tipos, tenemos que conocer bien cuáles son los mejores, ya, y el problema no es el arroz, no es la avena, sino el exceso muchas veces de alimentos ultraprocesados. Como les digo, hay otra clase de glúcidos que agregan a las galletas, que agregan a muchos productos, que esos son los que están relacionados a problemas que la gran población chilena padece. Entonces esto pasa porque no conocemos los alimentos y ni siquiera conocemos la palabra, y ya muchas veces también que algo no sea dulce no significa que no tenga azúcar. Eso también tenemos que saberlo, que como les digo, como hay varios tipos, nosotros decimos carbohidrato y solo lo pensamos como en algo dulce, y no es así, sino que hay varias moléculas, como yo las mencioné, que todas son distintas y pueden haber, como el mismo pan no es dulce y es prácticamente el 100%, la harina está formada por muchas uniones de azúcares. Entonces a veces uno no dimensiona eso. Entonces hay que perder el miedo a consumir estos alimentos y entender que no son malos. Y ahí estaríamos listos. Esto era lo que tenía preparado para hoy.